Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado, es 3 de agosto y damos muchas gracias a Dios por un fin de semana más en el cual nos podemos congregar. Ayer estuvimos reunidos y alabando a Dios y escuchando su palabra, entonces damos muchas gracias a Dios por el fin de semana para descansar, cambiar la rutina, cambiar de actividades, pero especialmente porque los fines de semana es cuando nos congregamos y juntos adoramos a Dios y alabamos su nombre y escuchamos su palabra. Entonces, los fines de semana siempre los recibimos con mucha alegría. Vamos a orar por este fin de semana y hagamos la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos muchas gracias por la vida que tú nos regalas, por el fin de semana que nos has dado. Te damos gracias por la reunión de ayer viernes que nos reunimos para escuchar tu palabra. Y también te damos gracias pues, por los fines de semana en los que siempre tenemos la reunión general, aunque tenemos otras reuniones en semana en nuestra iglesia, pues el viernes es nuestra reunión general, nuestra reunión familiar, en donde nos congregamos para darte gracias. Entonces, muchas gracias por los fines de semana. Hoy te pedimos en esta noche, bendice tu palabra, que tu palabra siga cambiando, transformando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos en meditaciones en la segunda carta de Pedro. Ya hicimos todas las meditaciones de toda la primera carta de Pedro, ahorita toda la segunda carta de Pedro. Y estas meditaciones de la segunda carta de Pedro, pues como les he dicho, están yendo hacia los falsos maestros. Y pues hemos hablado de algunas cosas, hemos tocado algunos de esos temas en estos primeros capítulos. Vamos a terminar el capítulo 1, en este primer capítulo vamos a terminar el capítulo 1, los últimos versículos 19, 20 y 21. La meditación anterior, que fue el miércoles, estuvimos meditando acerca de que Pedro dice que él es testigo, fue testigo de primera mano, él escuchó una declaración del cielo en cuanto a Jesucristo y una de las cosas que invitaba en la meditación anterior, en los versículos anteriores al 19, es que no siguiéramos, dice, fábulas ingeniosamente inventadas. Y entonces en la meditación de esta noche va a decir así, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Pues obviamente Pedro está convenciendo a la iglesia de que hay falsos maestros, hay personas que están enseñando una falsa doctrina, y el problema no es que estén enseñando una falsa doctrina, el problema es que están llevando a la gente a un momento de confusión que finalmente los aleja de su relación con Dios. Entonces Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, que es de la cual los apóstoles fueron testigos, Pedro entre ellos, la voz de Dios declarando que Jesús era su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro dice, nosotros somos testigos de esta palabra. Y estas palabras, como hablamos también en la meditación pasada, quedaron registradas en los evangelios. Entonces dice, esta palabra profética que para ellos era el testimonio de los apóstoles, para nosotros es las escrituras, porque obviamente Pedro, cuando Pedro está escribiendo, pues todavía están los apóstoles vivos, entonces esa era su palabra profética más segura, el testimonio de los apóstoles. Pero pues en nuestra época ya los apóstoles, los 11, bueno, los 12, incluido Judas, todos murieron, pero dejaron consignado precisamente en el Nuevo Testamento el testimonio acerca de Jesús. Entonces mencionamos la meditación pasada que Mateo y Juan, los evangelios, son discípulos, Mateo y Juan, y que Lucas escribe con el testimonio de Pablo, que era muy cercano a todo el círculo de los apóstoles y que además también tuvo un encuentro personal con Jesús camino a Damasco. Y Marcos escribe con el testimonio de Pedro. Entonces ellos dejaron
este testimonio por escrito. Y pues Pedro nos ha dejado las cartas en las cuales estamos haciendo las meditaciones. Precisamente este es el testimonio. Entonces para ellos esa era la palabra profética más segura, el testimonio de los apóstoles, de aquellos que fueron testigos presenciales de la voz de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Para nosotros hoy es la Biblia. Y especialmente el Nuevo Testamento que nos alumbra el Antiguo Testamento. Y precisamente va a decir que debemos prestar atención a esta palabra y dice porque debe ser una lámpara que brilla en medio de un lugar oscuro, que es pues el mundo en el cual vivimos, que es un mundo pues caído en pecado. Entonces debemos de prestar mucha atención a lo que la palabra nos dice para que nos alumbre, para que sea como la guía, para que no tropecemos en nuestro caminar, para que el pecado no nos estorbe. Y dice que brille en un lugar oscuro, dice, hasta que despunte el lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, aparezca en vuestros corazones, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, hasta que Cristo vuelva. La palabra profética más segura para nosotros es la palabra. Y especialmente, pues toda la palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero especialmente el Nuevo Testamento, porque tiene el registro de Jesús, el Hijo de Dios y sus enseñanzas. Entonces, es muy bueno porque dice en el versículo 20 que ninguna de estas profecías, ninguno de estos testimonios que nosotros encontramos allí en la palabra, dice que es un asunto de interpretación personal. Es decir, no es que solamente una persona tiene acceso a lo que significa, y por eso va a decir, ninguna profecía fue dada por un acto humano. Todos los que escribieron, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, los apóstoles y los otros cercanos a los apóstoles, como lo son, hablamos del Evangelio de Lucas, como lo fue Lucas, el médico, hablamos de Marcos, el Evangelio de Marcos, como lo fue Juan Marcos, todos los apóstoles y todos ellos que estaban en ese círculo cercano a los apóstoles en el primer siglo, todos ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces sus palabras no son de interpretación personal, dice, no es para que una persona lo interprete a su acomodo y lo que significa. Y recuerde que Pedro va más adelante, en el capítulo 2, va a empezar a hablar acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Entonces Pedro dice, esto no es que una sola persona tiene el significado y lo interprete, ese mismo Espíritu Santo que movió a todas estas personas en el primer siglo, en la primera iglesia, a escribir inspirados por él, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, y la interpretación no es personal, no es lo que a mí me parece, es una interpretación común que hace la iglesia, que está acorde a lo que la misma Biblia enseña, y que está acorde también a la misma tradición, es decir, a lo que la iglesia en el pasado ha estado enseñando y ha estado pasando, porque no es personal. No es de una sola persona que llegó hoy y que sabe un conocimiento de la Biblia que nadie más sabe y solamente esa persona lo entiende. Eso no es lo que dice, y Pedro nos confirma. Es una interpretación que pertenece a la iglesia y que el Espíritu Santo nos permite tener entre todos. Nadie aquí tiene la verdad absoluta y nadie puede salir con una verdad que es revelada solo a esa persona y a nadie más. Entonces Pedro está así desmarcándose de los falsos profetas. Y nosotros hoy tenemos que tener cuidado. No sucede solamente en la época, no sucedió solamente en el primer siglo, en la época de Pedro. Hoy en día sigue apareciendo falsos maestros, y una de esas cualidades que tienen estos falsos maestros es que tienen una interpretación de la palabra que es dada solamente a ellos. Y el mismo Pedro nos está diciendo, no, eso no es así. La interpretación no es personal. La interpretación le pertenece al Espíritu Santo y por lo tanto a la iglesia, que tiene el Espíritu Santo. Por eso les hablé de la tradición, porque no solamente usted y yo hoy, sino la iglesia de hace 100 años, de hace 200 años, de hace 500 años en la Reforma, de hace 1000 años en la Edad Media, esta iglesia, los padres de la iglesia, esta iglesia que tiene el Espíritu Santo, es a la cual nos pertenece a todos nosotros en común la interpretación de la palabra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esas falsas interpretaciones y con los falsos maestros. Y esta semana que viene empezaremos a hacer las meditaciones en el segundo capítulo, y directamente Pedro va a tratar con los falsos maestros. Por ahora, con esta meditación, yo le invito a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque, como lo dice aquí Pedro, es para nosotros, Señor, esta palabra es lo más seguro.
eh, es el testimonio más seguro, y que esta palabra también, como lo dice la meditación que hicimos en esta noche, sea como luz que brilla en la oscuridad, en medio de la oscuridad y las tinieblas de este mundo y del pecado, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme. Guárdanos de considerar que la Biblia tiene una interpretación oculta, privada, personal, como lo pensaban los falsos maestros en la época de Pedro, y como seguramente hoy falsos maestros lo siguen pensando. Y enséñanos a interpretar tu palabra y a encontrar el significado de tu palabra conforme a lo que tu Espíritu Santo nos guía, no solamente a nosotros, sino a todos como iglesia. Por eso te pedimos revelación para tu iglesia, no para personas específicas, sino para tu iglesia, y revelación verdadera que venga de tu Espíritu Santo. Señor, guárdanos, una vez más te lo pedimos, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen fin de semana, y recuerden que mañana domingo, 10 de la mañana, nuestra reunión familiar. Hasta luego.